Ecuaciones diferenciales ordinarias. Primera parte. Problemas de valores iniciales. En este tema se estudian los métodos numéricos capaces de resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, considerando solo problemas de valores iniciales. Temas a tratar en la primera parte. El tema comienza con una introducción para recordar los conceptos analizados en análisis matemático, en particular cómo se reducen las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden mayor a 1 a sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Luego se plantea, en forma conceptual, los métodos de resolución, diferenciando los problemas de valores iniciales y los problemas de valores de contorno. Ya entrando de lleno en los métodos de solución para los problemas de valores iniciales, se analiza el uso de la serie de Taylor, los tres procedimientos que reciben el nombre de Euler, el simple, el mejorado y el modificado. Luego se analizan los métodos Runge-Kutta, con especial énfasis en los métodos de segundo orden, de cuarto orden y el método adaptativo. Por supuesto, durante el desarrollo de cada punto, se hacen las comparaciones con los anteriores y se observan las similitudes y diferencias, recomendando en cada caso, el empleo de los scripts para MATLAB. Finalmente, en la primera parte se trata el método de la diferencia central. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Introducción. Una ecuación diferencial es una ecuación matemática que relaciona una función con sus derivadas. Una ecuación diferencial ordinaria, comúnmente abreviada EDO, es la ecuación diferencial que relaciona una función desconocida, de una variable independiente, con sus derivadas. Es decir, una sola variable independiente y una o más de sus derivadas respecto de tal variable. En nuestro estudio, las ecuaciones diferenciales ordinarias podrán ser, de primer orden o de orden n. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. La forma general de las ecuaciones diferenciales de primer orden es simplemente la expresión funcional de la derivada primera de una función desconocida, identificada como y, igualada a una función conocida f de x e y. La solución de la ecuación contiene una constante arbitraria, que se fija a través de especificar el valor de un punto de la curva de solución. Ecuaciones diferenciales de orden n. Por extensión, una ecuación diferencial de orden n se puede representar como la enésima derivada de la función desconocida, igualada a una función que involucra a la variable independiente, la propia función desconocida y algunas o todas las derivadas de la función desconocida, desde la primera hasta la de orden n-1. Toda ecuación diferencial ordinaria, es posible resolverla conociendo un número m de condiciones, donde m es el orden de la máxima derivada de la ecuación diferencial ordinaria. Reducción de ecuaciones diferenciales. El teorema de Peano-Picard, también conocido como teorema de Cauchy-Peano, garantiza la existencia de una solución única, para toda ecuación diferencial ordinaria de primer orden, lineal, continua y acotada en un intervalo. Por otro lado, toda ecuación diferencial de orden n puede ser expresada como un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden, con solo realizar un cambio de variables. Adoptando, por ejemplo, un cambio de variables como el indicado en el recuadro de la imagen, podrá escribirse un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, que con solo n condiciones auxiliares será posible resolverlo. Reducción de ecuaciones diferenciales. Ejemplo. Como muestra la imagen, para convertir la ecuación diferencial de tercer orden recuadrada, se puede escribir el sistema de ecuaciones diferenciales indicado. Como se aprecia, aparecen las variables auxiliares, y1 hasta y4, cada una igualada a una función específica. En notación vectorial, un vector de derivadas primeras, denotado como derivada primera de y sombrero, es igualado a una función vectorial del propio vector y sombrero. Explícitamente, se observa con claridad la relación entre las componentes del vector derivada primera de y sombrero con el propio vector y sombrero.
El único esfuerzo es armar la matriz A, cuyas componentes surgen de reorganizar las ecuaciones del sistema de ecuaciones diferenciales indicado. Casos de estudio. Debe quedar claro que toda ecuación diferencial de orden n, solo puede resolverse si se conocen las n respectivas condiciones auxiliares. Según cómo se presentan esas n condiciones auxiliares, se tienen dos tipos de problemas, los problemas de valores iniciales o los problemas de valores de contorno, y las estrategias para resolverlas son diferentes. Problemas de valores iniciales. Si las n condiciones auxiliares se especifican para el mismo valor de la variable independiente, identificada por x, el problema se conoce como problema de valores iniciales. En el ejemplo, las dos condiciones necesarias para resolver la ecuación diferencial de orden 2, se dan en el punto x igual a 0. Observe que las condiciones necesarias fueron dadas por medio del valor de la función en x igual a 0 y el valor de la derivada primera de la función en x igual a 0. Problemas de valores de contorno. Si los valores conocidos de la función, denotada por y, se especifican para diferentes valores de la variable independiente, identificada por x, se habla de problemas de contorno. En el ejemplo, las dos condiciones necesarias para resolver la ecuación diferencial de orden 2 son, el valor de la función y en x igual a 0, y el valor de la derivada primera de la función en x igual a pi sobre 6, es decir en x igual a 0,5236. Método de la serie de Taylor. Si bien el método de la serie de Taylor es conceptualmente simple y capaz de lograr gran precisión, no es usado en la práctica, pero se emplea para determinar el orden de error de los diferentes métodos. Consiste en truncar la serie de Taylor para la función vectorial y, alrededor de la variable independiente x, con un paso, o incremento de la variable independiente, de valor h constante. Como siempre, el error de truncamiento es el debido a la suma de los términos omitidos, y considerando que el punto donde se evalúan las derivadas, identificado por su abscisas c, está en el intervalo de abscisas comprendido entre x y x más h. Se sabe que el punto de abscisas c, normalmente desconocida, está en el intervalo debido al teorema del valor medio de Lagrange o teorema del punto medio. Hay que considerar que si h fuese negativa, el intervalo sería el comprendido entre x menos h y x. Solo para recordar y en los términos del problema presentado, el teorema del valor medio de Lagrange se basa en considerar intervalo desde x hasta x más h y una función cualquiera f de x, continua en el intervalo cerrado desde x hasta x más h, y derivable en el intervalo abierto desde x hasta x más h, es decir sin considerar los extremos para la derivación. Entonces, el teorema del valor medio de Lagrange dice que, dada f de x, existe al menos algún punto de abscisas c en el intervalo abierto desde x hasta x más h, tal que la tangente a la curva en c, es paralela a la recta secante que une los puntos de la función en los extremos. Otros autores escriben, para una función f de x, que cumpla la hipótesis de ser definida y continua en el intervalo cerrado desde x hasta x más h, y derivable en el intervalo abierto desde x hasta x más h, entonces existe al menos algún punto c en el intervalo abierto desde x hasta x más h, en que la pendiente de la curva es igual que la pendiente media de la curva en el intervalo cerrado desde x hasta x más h. Por esto, la derivada de orden m más 1, puede ser expresada por su aproximación en diferencias finitas, a partir de los valores de las derivadas de orden m de la función en los extremos. Al final, el error puede expresarse como una función del paso h elevado a una potencia m, y multiplicado por las derivadas de orden m de la función, evaluadas en los extremos del intervalo. Ejemplos del método de la serie de Taylor. En la imagen se muestran dos ejemplos de resolución empleando el método de la serie de Taylor.
En ambos ejemplos hay que resolver por Taylor con hasta la derivada cuarta. Entre los scripts de MATLAB, y considerando problemas de valores iniciales, hay uno que trabaja con el método de la serie de Taylor, y entre los datos tiene los ejemplos mostrados en la imagen. Puede observarse que es la línea 30 del script llamado Taylor.m, la encargada de calcular la ecuación de Taylor con hasta la derivada cuarta incluida, considerando que el vector y se trabaja en forma de vector fila. El código original no funciona bien en FreeMat, debido al uso de la función de concatenación de cadenas de MATLAB llamada strcat, pero sí funciona bien en Octave. Por ello se ha desarrollado una alternativa bajo el nombre de Taylor-FreeMat, donde se ha preparado una función adicional strcatf, que también funciona en Octave porque no sobrecarga la función original de concatenación. Ahora, se recomienda tomar unos minutos, para analizar ambos ejemplos, con la precaución de seleccionar bien los datos de los scripts, data.m y f.m. Los tres Euler. Según varios autores, algunos de los procedimientos de integración de las ecuaciones diferenciales ordinarias tienen nombres propios, lo que suele conducir a confusiones. En general, se puede decir que existen tres técnicas para la integración de las ecuaciones diferenciales ordinarias que reciben como nombre Euler, el Euler simple, el Euler mejorado y el Euler modificado. Antes de detallar cada uno, observe que las gráficas representan derivada primera de la función y respecto de la variable independiente x. Euler, simple. En esta técnica, la pendiente de cálculo es igual a la pendiente inicial, la cual se considera constante en el paso de integración. Euler mejorado, también conocido como método de Eun. En este caso, la pendiente de cálculo es igual a una estimación de la pendiente promedio del tramo, de tamaño igual al paso h, considerando solo ambos extremos. Euler modificado, también conocido como método del polígono. En este procedimiento, la pendiente de cálculo es igual a la estimación de la pendiente en el centro del tramo, de tamaño igual al paso h. Los valores de omega indicados en la tabla tienen una relación directa con el método de Runge-Kutta que se tratará más adelante. Hablando de las técnicas Euler mejorado y Euler modificado, podría responder la pregunta, ¿cómo se estima la pendiente en cada caso, si la misma depende del valor de la función en el extremo del paso, que es justamente lo que se pretende buscar desde el comienzo? Puede tomarse un minuto para pensar la respuesta. Método de Euler, simple. Es el método más simple para estudiar la resolución numérica de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Tiene poca precisión pero es fácil de implementar. Hay ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que tienen una solución cerrada, tal como la mostrada en el ejemplo. Se usa esta EDO para probar una primera solución numérica, que consiste en reemplazar la derivada analítica por su versión numérica. Entonces, el problema de la ecuación diferencial ordinaria original se convierte en el mostrado en el recuadro, que se reescribe como lo muestra el sistema 1, formado por la ecuación diferencial ordinaria aproximada y la condición inicial del valor de la función y.
La solución consiste en obtener la función y de x, paso a paso desde x igual a 0 donde la función y adopta el valor y sub 0. La secuencia, que se encuentra recuadrada, indica el mecanismo de solución. Primero, en x igual a 0, la función y adopta el valor y sub 0. Segundo, ese valor de la función y de x, se reemplaza en la ecuación diferencial ordinaria aproximada, para obtener el valor de la función y de x, en x igual a h. Tercero, se repite el segundo paso hasta obtener el valor de la función y de x, en x igual al límite superior del intervalo de integración. Es normal considerar la ecuación diferencial en forma vectorial, por lo cual el método de Euler puede escribirse, vectorialmente, como la expansión de la serie de Taylor truncada en la primera derivada. Por eso, el error de truncamiento del método de Euler es de orden h. Entre los scripts de MATLAB, y considerando problemas de valores iniciales, hay uno que trabaja con el método de Euler simple. Método de E1 de Euler mejorado. El método de Euler simple asume que la derivada de la función y de x es constante en el intervalo o paso de integración h. En el método de E1 para estimar el valor de la función y de x, en el punto de abscisa x más h, por eso identificado como y sombrero sub i más 1, se usa la regla trapezoidal para calcular la pendiente en el intervalo, calculando la derivada al final del intervalo por medio de la ecuación de Euler. El método de E1 puede considerarse como el primer método predictor-corrector, ya que predice el valor de la función y sombrero sub i más 1, en el punto de abscisa x más h, con los datos en x, identificado como x sub i, y luego lo corrige, para terminar determinando el valor de la función y de x, en el punto de abscisa x más h. Observe que, al final, el valor de la función y sub i más 1, ya no tiene el indicador de ser aproximada por predicción, el sombrero, porque se considera el valor final de la integración en el punto de abscisa x más h. El error de truncamiento del método de E1, o de Euler mejorado, es de orden h cuadrado. Entre los scripts de MATLAB, y considerando problemas de valores iniciales, hay uno que trabaja con el método de E1 de Euler mejorado. Método del polígono o de Euler modificado. En el método del polígono o de Euler modificado, se aproxima la ordenada de la función en el centro del intervalo empleando el método de Euler, tal como muestra la ecuación recuadrada. Luego, la ordenada aproximada de la función en el centro del intervalo, es empleada para calcular la pendiente aproximada en el centro del intervalo, para terminar aproximando el valor de la función y de x, en el punto de abscisa x más h, por eso identificado como y sub i más 1, por medio de la ecuación de Euler simple, pero empleando la pendiente aproximada en el centro del intervalo. El método del polígono o de Euler modificado no puede considerarse como un método predictor-corrector, porque el valor de la función y sub i más 1 no se encuentra en ambos miembros de las expresiones. El error de truncamiento del método del polígono o de Euler modificado es de orden h cuadrado. Unificando los tres métodos de Euler. Los tres métodos de Euler pueden tratarse como uno, ya que son variantes del método Runge-Kutta de segundo orden. Para ello, se introduce una variable auxiliar omega minúscula, y según se elija el valor de la variable auxiliar omega minúscula, se estará trabajando con uno u otro método. Para omega minúscula igual a 0, se tendrá el método de Euler simple. Para omega minúscula igual a 0,5, se tendrá el método de Euler mejorado, método de E1. Para omega minúscula igual a 1, se tendrá el método de Euler modificado, método del polígono. Elegido el valor de la variable auxiliar omega minúscula, el cálculo puede seguir la secuencia indicada en la imagen, donde es posible apreciar que es necesario calcular dos incrementos de la función y. Primero, se calcula el valor del primer incremento de la función y, normalmente identificado como k sub 1,
a partir de los valores iniciales, que son la abscisa x sub i y el valor de la función y sub i. Debe prestarse atención y considerar que este primer incremento de la función y se obtiene multiplicando el paso de integración h por la pendiente en el punto de abscisa x sub i. Segundo, se calculan dos valores intermedios, una abscisa intermedia identificada como x sub g, y el valor de la función y sub g, empleando el primer incremento de la función y, k1. Tercero, se calcula el valor del segundo incremento de la función y, normalmente identificado como k sub 2, a partir de los valores intermedios, que son la abscisa x sub g y el valor de la función y sub g. Cuarto, se calcula el valor de la función y sub i más 1, sumando al valor de la función y sub i, el primer incremento de la función y afectado por el factor 1 menos omega minúscula, y el segundo incremento de la función y afectado por el factor omega minúscula. Debe observarse que, para el caso en que la variable auxiliar omega minúscula se elija como igual a 0, en el cuarto paso, la función y sub i más 1, simplemente es la suma del valor de la función y sub i y el primer incremento de la función k1. Entre los scripts de MATLAB, y considerando problemas de valores iniciales, hay uno que trabaja con el método de Runge-Kutta de segundo orden, pero eligiendo adecuadamente el valor de omega minúscula entre los datos, se puede estudiar cualquiera de los métodos de Euler aquí analizados. Métodos de Runge-Kutta, generalidades. La expresión que aparece en la imagen describe la forma más general para determinar el valor de la función y en la abscisa x más h, sumando el valor de la función y en la abscisa x con la integral de la derivada de la función y de x en el intervalo que va desde x hasta x más h, pero considerando que la integral solo puede ser evaluada empleando valores de la función en ciertos puntos multiplicados por factores de peso, es decir, bajo la técnica numérica de integración. Los métodos Runge-Kutta buscan los puntos, abscisas, y los pesos para mantener controlado el error de truncamiento, generalmente evaluado por comparación con la expansión en serie de Taylor de la derivada, en el entorno de la variable independiente x. El propósito de los métodos de Runge-Kutta es eliminar la necesidad de realizar el cálculo de derivadas de orden superior. Por eso, la ecuación de Euler simple es considerada una ecuación de Runge-Kutta de primer orden, ya que usa solo una evaluación de la derivada primera de la función y de x. Métodos de Runge-Kutta de segundo orden. En principio se asume que se conoce la derivada primera de la función y de x como una función dependiente de la abscisa x y del valor de la misma función y en x, por lo cual, es posible calcular cualquier otra derivada superior, por ejemplo, la derivada segunda de la función y de x se obtendría como derivada de la función f, que es la derivada primera de y de x. Por otro lado, el valor de la función y de x, en un punto cercano a una distancia igual al paso h, se puede realizar por medio de una expansión de la serie de Taylor, aunque el cálculo de las derivadas de la función f de x, que es la derivada primera de la función y de x, se tornan complicadas, como se aprecia en la imagen. Al fin, la expansión de la serie de Taylor de la función y de x en torno al punto de abscisa x, puede escribirse como muestra la ecuación recuadrada. Se puede observar que el error de truncamiento es del orden de h al cubo. Sin entrar en mayores detalles, los métodos de Runge-Kutta de segundo orden consideran que la función y de x en torno al punto de abscisa x, más precisamente en el punto de abscisa x más h, puede evaluarse por medio de una aproximación polinómica, cuya forma más genérica aparece en la imagen. En la ecuación aparecen cuatro constantes, c sub 0, c sub 1, p y q. La única forma que la expresión recuadrada de la imagen sea igual a la resultante de la expansión en serie de Taylor, es que las constantes cumplan las tres condiciones indicadas. La suma de c sub 0 y de c sub 1 debe ser igual a 1.
El producto de C sub 1 por P debe ser igual a 0,5. El producto de C sub 1 por Q debe ser igual a 0,5. Los casos más conocidos, que se obtienen asignando valores a C sub 0, aparecen en la tabla. Los dos primeros se corresponden a las variantes de Euler modificado y mejorado, mientras que el último recibe el nombre de método de Ralston. Como ejemplo de aplicación, se puede tomar el método de Euler modificado, seleccionando de la tabla los valores C sub 0 igual a 0, C sub 1 igual a 1, P igual a 0,5 y Q igual a 0,5. La evaluación en cada paso de integración sigue la secuencia indicada en el recuadro, que resulta ser similar a la analizada cuando se unificaron los tres métodos de Euler, en particular asumiendo omega minúscula igual a 1. Primero, se calcula el valor del primer incremento de la función y, identificado como k sub 1, a partir de los valores iniciales, que son la abscisa x y el valor de la función y en x. Debe prestarse atención y considerar que este primer incremento de la función y se obtiene multiplicando el paso de integración h por la pendiente en el punto de abscisa x. Segundo, se calculan dos valores intermedios, una abscisa intermedia x más h sobre 2, y el valor de la función y más la mitad del primer incremento k1. Tercero, se calcula el valor del segundo incremento de la función y identificado como k sub 2, a partir de los valores intermedios. Cuarto, se calcula el valor de la función y en x más h, sumando al valor de la función y en x, el segundo incremento de la función y llamado k2. Entre los scripts de MATLAB, y considerando problemas de valores iniciales, hay uno que trabaja con el método de Runge-Kutta de segundo orden. Métodos de Runge-Kutta de cuarto orden. Bajo la misma idea del método Runge-Kutta de segundo orden, pero reteniendo más términos de la serie de Taylor, se obtiene una familia de fórmulas llamadas método de Runge-Kutta de cuarto orden, de las cuales la más popular es la mostrada en la imagen, donde es posible apreciar que es necesario calcular 4 incrementos de la función y. El cálculo puede seguir la siguiente secuencia. Primero, se calcula el valor del primer incremento de la función y, identificado como k sub 1, a partir de los valores iniciales, que son la abscisa x del punto inicial del intervalo de integración, y el valor de la función y en x. Como siempre, este primer incremento de la función y, se obtiene multiplicando el paso de integración h por la pendiente en el punto de abscisa x. Segundo, se calcula el valor del segundo incremento de la función y, identificado como k sub 2, a partir de los valores intermedios, que son la abscisa del punto central del intervalo de integración, x más h sobre 2, y el valor de la función y más la mitad del primer incremento k1. Tercero, se calcula el valor del tercer incremento de la función y, identificado como k sub 3, a partir de los valores intermedios, que son la abscisa del punto central del intervalo de integración, x más h sobre 2, y el valor de la función y más la mitad del segundo incremento k2. Cuarto, se calcula el valor del cuarto incremento de la función y, identificado como k sub 4, a partir de la abscisa del punto final del intervalo de integración, x más h, y del valor de la función y más el tercer incremento k3. Quinto, se calcula el valor de la función y al final del intervalo de integración, sumando el valor de la función y al inicio del intervalo de integración más la sexta parte de las sumas de los incrementos siguiendo la regla de trapecios compuestos, es decir, la sexta parte de la suma del primer y último incremento, más 2 veces los incrementos segundo y tercero. El orden del error de truncamiento de los métodos de Runge-Kutta de cuarto orden es proporcional h a la quinta. Entre los scripts de MATLAB, y considerando problemas de valores iniciales, hay uno que trabaja con el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Método de Runge-Kutta adaptativo. Como siempre, si el paso h es muy grande, los errores de truncamiento pueden ser inaceptables y si h es muy pequeño, puede requerirse mucho esfuerzo de cómputo. De todas formas,
Si un paso h constante resulta inadecuado, se recurre a los métodos adaptativos, que ajustan el paso h en relación al error de truncamiento. El método Runge-Kutta adaptativo usa las llamadas fórmulas de integración embebidas, que trabajan en parejas. Una de orden m, y otra de orden m+1. El error de truncamiento en el paso bajo estudio, se calcula como la diferencia, al final del paso de integración, entre los valores de la función y obtenida empleando las fórmulas de orden m+1 y las de orden m. El método Runge-Kutta adaptativo, también recibe el nombre de Runge-Kutta-Feinberg, y su estrategia de cálculo es la mostrada en la imagen. Primero, se calcula el valor del primer incremento de la función y, identificado como k⁴, a partir de los valores iniciales, que son la abscisa x del punto inicial del intervalo de integración, y el valor de la función y en x. Como siempre, este primer incremento de la función y, se obtiene multiplicando el paso de integración h por la pendiente en el punto de abscisa x. Segundo, se calculan 5 incrementos de la función y, identificados desde k⁵ a k⁵, a partir de la segunda ecuación del esquema, donde cada incremento exige la determinación de la pendiente de la función en puntos intermedios del paso de integración, es decir, cada incremento de la función y requiere de los anteriores incrementos de la misma función y. Tercero, se calculan los valores de la función y al final del paso de integración, empleando las expresiones de cuarto y quinto orden mostradas al final del esquema. Los 4 coeficientes necesarios para los cálculos, están tabulados bajo la combinación propuesta por Kass y Karp. Pueden verse en la tabla los valores de los 4 coeficientes necesarios para los cálculos. Para usarlos, se busca en la primera columna el valor de i, en relación a qué incremento de la función y se pretende determinar, y se extraen los valores. Entonces, para calcular los valores de la función y al final del paso de integración, empleando las expresiones de cuarto y quinto orden, se usan los coeficientes de peso indicados en las últimas 2 columnas. La suma de los coeficientes de peso indicados en las últimas 2 columnas es 1, para cada columna. El error se calcula como la suma ponderada de todos los incrementos de la función y, donde los factores de ponderación son, respectivamente, la diferencia entre los coeficientes c sub i y d sub i. Si el error e de h es un vector, porque se está trabajando sobre un problema vectorial y los correspondientes incrementos de la función y son vectores, el error de truncamiento e minúscula de h, se calcula por medio de la norma infinito, de la norma cuadrática o bien de la media geométrica de los valores del vector error e de h. El control del error sirve para ajustar el paso, y en general, el paso se ajusta empleando la expresión recuadrada, en la cual epsilon admisible representa el error admisible global y el valor de la potencia. 5. Se emplea tras considerar que los métodos Runge-Kutta tienen error de truncamiento de orden h elevado a la quinta. Pero cuidado, el método Runge-Kutta adaptativo falla cuando la función tiene discontinuidades. Entre los scripts de MATLAB, y considerando problemas de valores iniciales, hay uno que trabaja con el método de Runge-Kutta adaptativo. Método de la diferencia central. Todos los métodos analizados hasta ahora tienen un problema implícito importante a considerar. Resuelven directamente ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Si la ecuación diferencial ordinaria es de mayor orden, hay que reducir a primer orden, lo cual implica aumentar el número de variables en juego. Así, si el problema original es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden pero del tipo vectorial con 5 componentes, al reducir a primer orden, el problema a resolver se mantiene del tipo vectorial pero ahora con 15 componentes. En la práctica, es normal encontrar ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden como la mostrada en la ecuación 1. Las derivadas de la función y de x, en la ecuación diferencial, pueden ser reemplazadas por las expresiones en diferencias finitas centradas, tal como indica la ecuación 2. Y operando con las matrices y valores constantes,
es posible llegar a la expresión recuadrada, que permite calcular el valor de la función y al final de cada intervalo de integración, por eso indicado como y sub i más 1, a partir de los valores en los dos puntos anteriores. Las condiciones iniciales, dadas por el valor de la función y de x en x igual a 0 y por el valor de la derivada primera de la función y de x en x igual a 0, permiten iniciar el proceso de integración, porque permiten determinar el valor ficticio de la función y de x en x igual a menos h, por eso indicado como y sub menos 1. La ventaja de este método es que no aumenta el orden de los vectores que se manipulan. Mientras tanto, el orden de error de truncamiento es h cuadrado, como consecuencia del reemplazo de las derivadas por las expresiones en diferencias finitas centradas. Entre los scripts de MATLAB, y considerando problemas de valores iniciales, hay uno que trabaja con el método de la diferencia central. Continuará en ecuaciones diferenciales ordinarias, segunda parte.